Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo tema de nuestra materia. Hoy nos vamos a referir a la epistemología. La epistemología es una parte o una rama de la filosofía que tiene por objeto a las ciencias. Es el análisis, la crítica y la fundamentación de las ciencias. La misma palabra epistemología viene del griego episteme, que significa ciencia o saber en un sentido amplio. Veamos un ejemplo. Cuando asistimos a un médico, le consultamos por distintos aspectos de nuestra salud. Pero hay otro tipo de preguntas que el médico, como médico, inicialmente no puede responder o no quiere responder. Por ejemplo, ¿por qué la medicina es aceptada en nuestra sociedad como el único saber que cura efectivamente? ¿Por qué le tengo que creer a ese médico? ¿O por qué otros tipos de curación no son aceptados como válidos en nuestra sociedad? Esas preguntas corresponden a la epistemología. Dentro de los problemas y cuestiones de la epistemología, hemos seleccionado una perspectiva, la de los contextos. Hay tres tipos de contextos. El contexto de descubrimiento, que se refiere a los factores sociales, culturales, políticos, psicológicos e históricos que explican por qué surge una determinada ciencia. El contexto de justificación se refiere a la estructura interna de una ciencia o de una teoría científica. Se refiere a los métodos de validación y a sus componentes, sus principios, sus hipótesis, sus generalizaciones o el método de comprobar sus afirmaciones. Y finalmente, un contexto reciente que es el contexto de aplicación. Este se refiere al análisis de las consecuencias desde el punto de vista ético de la ciencia en nuestra sociedad y qué responsabilidad tiene la comunidad científica al momento de producir, elaborar, publicar teorías científicas o productos científicos. Finalmente cerramos esta parte con diferentes aproximaciones a lo que hoy se entiende por ciencia. Así encontramos que no es sólo un conocimiento específico con un lenguaje específico y un método de validación específico, sino que también se la puede ver como una actividad humana que intenta encontrar las causas racionales de todo. Una actividad con consecuencias ya sea a favor o en contra de las personas y de nuestro medio ambiente. Pero en la actualidad hay un consenso, se acepta, que la ciencia es, en definitiva, lo que la propia comunidad de científicos acepta como ciencia. Y esta frase, que puede parecer inocente, nos está diciendo que para hablar de ciencia hay que ser científicas o científicos. Ahora pasamos a las principales tendencias u orientaciones o modelos de la epistemología. La primera tendencia es el positivismo, un movimiento creado por el francés Auguste Comte a principios del siglo XIX. Para esta tendencia, el único tipo de conocimiento válido es el que proporcionan las ciencias naturales, como la física, como la química o la biología, que se basan en verificar sus afirmaciones en la experiencia.
El positivismo, además, tiene el ideal del control de la sociedad por medio de las ciencias, un tipo de conocimiento que va progresando indefinidamente. Todos aquellos conocimientos que no cumplen con esas características de objetividad y neutralidad son calificados como no científicos. Pero desde mediados del siglo XX aproximadamente, surge dentro de la epistemología otra tendencia. Una tendencia como reacción a las afirmaciones del positivismo. Es la denominada epistemología crítica. En esta orientación, la ciencia es subjetiva, no es neutral, no es inocente, y se desarrolla en un proceso con aciertos y errores. Bien, estamos llegando al final de esta presentación. Nos encontramos en medio de un contexto de tecnologías muy sofisticadas, con avances acelerados en el campo de la información y de la virtualidad. Cada vez dependemos más de la tecnología. Por eso, entre otras preguntas, la epistemología se pregunta si la ciencia y la tecnología quieren imitar a los antiguos dioses, o no será que somos los nuevos dioses. Muchas gracias por la atención y seguimos en contacto.